Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otra edición de los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Hoy me acompañan, como de costumbre, el compañero Niger y el compañero Jorge, que me van a estar ayudando revisando las preguntas y el chat. Recordarles que pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Percusión Costa Rica. Y bueno, la dinámica es la misma de todas las veces, en la que si tienen preguntas pueden levantar la mano o ponerla en el chat y alguno de los compañeros me va ahí a avisar para pasarle la pregunta al invitado del día de hoy, que en esta ocasión es David Vargas, quien nos acompaña el día de hoy. Entonces le damos la bienvenida muy cordial a David y muchas gracias también por ayudarnos el día de hoy, pues, que para también aclarar una cosita, teníamos a Adriana Palma el día de hoy, pero ella tuvo una situación familiar que le imposibilitó estar con nosotros el día de hoy y David muy amablemente nos vino aquí a ayudar, entonces por eso está el día de hoy con nosotros. Entonces, de nuevo, muchas gracias David por ayudarnos el día de hoy y bienvenido a los conversatorios de Percusión Costa Rica. Un placer, Juan, de verdad. De así como le había comentado, creo que eso para mí siempre fue como una habilidad que desarrollé, como eso de bombero, ¿verdad? O sea, pasó esa situación, ustedes me llamaron, "Mae, pues, pasó esta situación y necesitamos, usted nos puede salvar la tanda". Y prácticamente así fue como con las agrupaciones y con los proyectos que a mí me llamaron, ¿verdad? Con la mayoría de los grupos que yo he tocado fue así. Había que estar prácticamente listo, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. Bueno, no, igual un gustazo y a mí me da mucha alegría, me da mucha tranquilidad también. Ya como que uno está así viendo las charlas y esperando como, yo quiero que me llamen, yo quiero participar, quiero ayudar, quiero hablar y bueno, ya estando hoy, de verdad me da mucha alegría y bueno, espero que las personas que escuchen hoy, que, que les sirva la experiencia, que agarren como siempre, que agarren algún volado y que les sirva esta charla y esta experiencia que les voy a compartir. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esas palabras, David. Bueno, vamos a iniciar con lo que ya es prácticamente tradición, ¿verdad? Que nos cuente un poquito sobre cómo se da sus inicios en toda esta cuestión de la percusión, ¿verdad? Que nos cuente todas sus experiencias diferentes que ha tenido, porque han dado pues, por muchos áreas, por muchas áreas diferentes de la percusión, ¿verdad? Entonces, para que nos cuente un poquito de eso. Ok, eh, bueno, analizándolo, eh, yo siento que caí en la percusión porque no me quedó de otra. Fue un privilegio muy hermoso. Este, ven, ya ahí está. Bueno, yo soy hijo de dos músicos. Mi papá es violonchelista y mi mamá es percusionista. Y mis papás se separaron y entonces me tocó vivir con mi mamá y estar rodeado con mi mamá desde siempre. Así que por eso es que yo digo, me tocó estar en el estímulo. No fue algo como que a mí me pusieron, nunca me impusieron nada. Y yo empecé a crecer con la percusión y con la música muy de cerca. Acompañaba a mi mamá a todos los ensayos, la acompañaba a todos los conciertos y entré al Castella porque era el lugar donde podía estar y eh, de hecho en el Castella entré, bueno, cuando uno entra a uno le dan una formación muy general, uno tiene clases de música que le dan solfeo, le dan flauta dulce, eh, también uno recibe artes plásticas, uno recibe teatro y recibe movimiento creativo, así le dicen. Eh,
De hecho, en el primer año en el Castella, eso fue en 1999, hicieron un musical que se llama José y la túnica multicolor. Y me llamaron que querían que yo participara, hicieron como una audición y llegó una profesora al aula y me buscó. Y yo fui y me metieron. Después, de hecho, mi mamá cuenta que a ella le avisaron, nada más le avisaron, fue como, Silvia, decidimos elegir a David para que entrara a este espectáculo y de ahí estamos todos como muy, muy emocionados. Entonces, mi mamá dijo que todo bien, o sea, fue como, sí, ok, pero a mí no me metan como la mamá, porque ella también estaba participando, ¿verdad? Ella estaba como docente y dijo, a mí no me involucren en nada, o sea, yo estoy por un lado y él está por el otro, ¿verdad? Entonces, también ahí teníamos que ir a los ensayos, obviamente, pero como que ese fue el viaje, ¿verdad? Y Ujú. muy introspectivo. Y tenía dos compañeros, que uno de ellos se llama Isaac Mora, que es percusionista, y de ahí él está en clases de percusión con Giovanni Estrada, y de repente fue un día como que me dijo, de estamos ahí entre jugando bola y comiendo mangos, de que iba para clases de percusión, y a mí me dieron ganas de entrar a clases de percu. Y entonces íbamos y era bueno, el Castella es gigantesco. Entonces teníamos que ir por un montón de gradas y bajar y llegar al lugar, que era un pabellón grande, y estaba el aula de mi mamá, y a 2 aulas estaba el aula de Giovanni. Entonces como que ese era de la actividad. Estábamos ahí cerca, yo llegaba, la saludaba y después me iba a clases. Me gustaba mucho esa aula porque era muy grande. Ella tenía como su espacio para dar clases y tenía otro espacio a la par. Era como una tabla grande de madera y tenía un hule. Y entonces ahí nos poníamos 3 personas a practicar. Y nos poníamos a tocar y aprender lo que era el paradile. Y después de eso, de como estaban mis 2 compas ahí en esa aula, a mí me gustaba de estar con ellos. Y después yo tenía que ir con el otro profe. Em, y ahí fui explorando instrumentos, me llamaba mucho la atención. Bueno, del lado paterno también yo tengo familiares músicos. Mi tía es violinista, se llama Patricia, ella toca en la Sinfónica Nacional. Mi papá es violonchelista, entonces ahí como que de cierta manera me hacían un poco obligado el tener que tocar instrumentos de cuerda. Me decían que yo tenía que ser chelista y a mí me dio esa rebeldía. Entonces mi mamá de repente tenía que andar con el chelo un tiempo y a mí me daba pereza, luego lo dejaba botado. Había un profesor, yo iba como donde estaban los compitas, entonces había unos compitas que estaban en clarinete y era la misma hora la clase de cello. Entonces yo me escapaba y me iba a jugar porque el profesor de clarinete lo que hacía era ponernos a jugar escondido. Entonces uno se iba ahí por un montón de árboles y uno se iba a comer mangos. Y, y eso fue, ¿verdad? Eso fue como los primeros años, muy, muy de exploración. Claro. Y sí, después de eso, como en 4º grado, entró William Ramos al Castella. Esa fue como la primera revolución. Antes de eso estaba Enrique Sarabia, ese es el apellido, si no me equivoco. No, bueno, famoso Quique. Yo tenía que ir al aula de Quique antes de que salieran al recreo para pedir el triángulo, porque Aguilar. Enrique Aguilar, muchas gracias, el famosísimo Quique, porque yo tenía banda, yo empecé como en 1º, 2º grado y
había que salir soplado porque él se iba a tomar café, cerraba el aula, uno no podía sacar los chunches y después llegaba tarde a banda y lo regañaban. Entonces, el último recreo era siempre ir a buscarlo a él. Era una tristeza. Porque obviamente si iba a tomar yodo y no le interesaba que un chamaco de 6 años, profe, necesito que me abra el aula. Y de ahí el mae con el yodo ahí, ¿verdad? Entonces, eso fueron como también las primeras experiencias de ir a banda con Nacho, con Ignacio Solano, que era súper divertido porque siempre hacía chistes y lo jodía a uno y le pedía qué aula estaba, entonces uno decía un número y yo obviamente siempre hacía alguna broma con eso. Y de ahí era como muy divertido estar en la banda y estar estudiando percusión hasta que se fue Enrique y llegó William. Y ahí fue como un régimen de percusión clásica en el Castella, así más de lo que ya antes se podía tener, ¿verdad? Que de hecho cambió muchas sonoridades de la percusión. Por ejemplo, en los desfiles, nosotros había como un llamado, ¿verdad? Que era ran, tan, ta, tan, tan, tran. Ese siempre se hacía muy chofleado, ¿verdad? Ahí muy. Y llegó William y le dijo a todo el mundo, se acabó eso, es corchea con puntos semicorchea y listo. Taca, ta, 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 taca, ta, 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 taca, ta, 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 y todo el mundo así, ¿verdad? Y yo empecé a ir a clases con él, no me iba mal, y todos los compañeritos, todos los compas, se asustaban porque nunca estudiaban y a nosotros nos tocaba recibir la clase después de la generación de Felipe Fournier, Eric Monge, Sebastián y Diego el Pelo. Esos eran los apodos. Entonces, esos maes eran muy huevones en esa época porque venían de Quique y en esa aula era un desmadre. Y William llegó como a arreglar muchas cosas. Y esos más hacían lo que les daba la gana. Entonces llegaban sin estudiar o se burlaban o hacían lo que fueran, hacían un desmadre y nos tocaba a nosotros de cuarto grado entrar al aula con él. Entonces cuando uno ya entraba, el mae ya estaba enojado. De una vez. Usted llegaba así. Y llegaba la primera y el mae, no. Segunda, no. Tercera, ¡que no, huevón! Pa. Y usted está tocando negras y corcheas. Página 10 del Belson. Así. Y le aguanté como una nada más. Salí llorando después de la primera cagada y dejé la percusión. Y yo dije, no, ya, se acabó. Listo. No más. Muchas gracias. Voy a estudiar arte plástico. Además de, obviamente, usted se metía a una clase y a los 3 meses ya dejaba y andaba con otros compas y de repente le gustaba más teatro y arte y la cosa iba, ¿verdad? Muy experimental, muy bonito. Y entonces en la casa, de Pablillo era con el que yo siempre convivía más y Pablo estaba muy metido en la pintura. Era un súper fiebre. Yo llegaba a la casa y yo lo veía él siempre pintar. Y entonces me fui en ese ride de la pintura como un par de años, así. Dejé la percusión, todo cuarto y todo quinto grado. Y me acuerdo que una vez había como una fiesta familiar y me fui a uno de los cuartos y me encontré el método y entonces lo empecé a leer y lo empecé a practicar y dije, hey, la verdad es que no estaba tan difícil. Fue pura huevonada mía. De hecho, así. Qué huevón. Y, y llegó William a disculparse porque en todo eso él llegó a vivir a la par de la casa de nosotros. Él era vecino. Entonces, aparte de la cagada, yo lo tenía que ver después del cole, lo tenía que ver a la par de mi casa.
Entonces una vez llegó, toca la puerta y le abro yo todo serio y yo viene a buscar a mi mamá, seguro. Me dice, David, es que quiero hablar con usted. Quiero disculparme por haberle dicho huevón, pero es que usted se puso todo huevón y otra vez la cagada. Y yo así, yo no, tranquilo, tranquilo, profe, todo bien. Ya pasó, ya. Y dicho y hecho, o sea, yo, según yo, ya había pasado la percusión, estudié trompeta, estudié saxofón, me gustaba mucho el saxofón, le puse ganas y después de eso como que no, lo dejaba, volvía y así. Y, y en séptimo, que como les había dicho, en esa fiesta estaba en la casa, me puse a tocar, como que me salió, y en séptimo me metí en clases con mi mamá. Llegué y matriculé y le pedí que me diera clases. Yo le dije, quiero estudiar con usted percusión. Y entonces fue muy condicionado todo, porque de ahí, obviamente, lo primero que ella me dijo fue, ok, pero yo a usted, de ahí, no voy a meter lo que es ser su mamá con ser su profesora. No le voy a decir en la casa que tiene que estudiar, no le voy a preguntar nada. Y usted tiene que llegar bien. Y yo digo, ok. Entonces íbamos al suave, todo iba muy bien. Y de repente, o sea, le estoy diciendo que de un trimestre, decirle bien fue las primeras 2 semanas. Ya la tercera semana yo le llegué sin el análisis rítmico. Entonces mi mamá en el aula, usted no hizo el análisis rítmico. Y pasó toda la semana en la casa y no hizo nada. Y yo aquí, haga el análisis rítmico, soque. Ok, pa. Tocaba, todo bien. A la siguiente semana llegó y me dijo, va a ir a estudiar con William. No va a estudiar más conmigo. O es eso o no estudia percusión. Y entonces fue como entrar de nuevo al habla de Willy, ver la vara ahí, medir el terreno, más también como, va a estar bien, ¿verdad? Va a estudiar. Yo sí, voy a estudiar. Y empecé a darle y de ahí fue una racha muy tuanis. Empecé a estudiar y me comí el Belson rapidísimo. Empezamos a ver Goldenberg y se me empezó a hacer muy natural. Lo empecé a hacer muy del día a día. O sea, realmente ahí fue como que le tomé la seriedad y empecé a estudiar un montón. De hecho, una vez agarramos ahí en una tarde del Castella, agarramos el Bauer que no sé, estaba muy metido en el aula y, y mi mamá me dijo, vea, está este método. Y yo di, démosle, empecemos a verlo. Y vimos el Bauer en una tarde. Así fue como pa, de una vez. Y yo dije, madre, ¿qué tuanis esto? Y entonces pasaba toda la mañana y pasaba toda la tarde estudiando y leyendo, haciendo análisis rítmicos, inventándome ejercicios, ¿verdad? Yo como que me viajaba mucho. Yo decía, uy, qué chiva esto el paradile y doble paradile y triple paradile. Y hay algo más del triple paradile. Entonces si acompañaba a mi mamá a algún lugar, sacaba un cuadernillo y empezaba a inventar, según yo, ejercicios, ¿verdad? Combinaciones de golpes simples con golpes dobles. Y, y de ahí estuve así súper tranquilo hasta que por dicha, bueno, que además, dicho sea de paso, todas las profesoras de la mañana me enviaban boletas porque el chiquito está con los palillos todo el santo día. Y mi mamá agarraba esas boletas y hacía así. Y me decía, qué dicha que está estudiando. Siga. Obviamente tenía que rendir con las clases de la mañana y con todo y se lograba, ¿verdad? Eso estuvo así hasta que por dicha, como en octavo, entre octavo y noveno, fue que Editus abrió la Academia de las Artes. Y de ahí toda la fiebre, obviamente. Bueno, en la escuela yo viví
obviamente viví el auge muy cercano de Editus. Lo viví de una manera muy familiar. Lo viví de que tenía dos tíos. Yo no entendía qué era lo que pasaba. No tenía la más mínima idea de lo que pasaba. Nada más tenía dos tíos que me decían, Davidillo, vamos para México. Davidillo, vamos para tal lado. De ahí no lo podemos ver porque vamos para acá, vamos para allá, vamos para esto. Y era un puro viaje y una pura fiesta. Y yo decía, la verdad es que eso está buenísimo y a mí me gustaría hacer eso, ¿verdad? Entonces pasaba mucho en la casa tratando de imitar, ¿verdad? El set de tapado, que para mí es la segunda influencia más grande. Obviamente la primera va a ser mi mamá, como les dije. Me llevaba para arriba y para abajo, para los ensayos de la Sinfónica Juvenil, los ensayos de la Sinfónica Nacional. Cuando estuve a los 12 años, entre 11 y 12 años, mi mamá estaba tocando con la Orquesta Sinfónica de Heredia y solamente estaba ella y de repente necesitaban un percusionista más y me llamó a mí, me recomendó, dijo, aquí está David, él puede tocar y toque partes de triángulo, que obviamente lo que a mí me decía era, esto le va a ayudar a que usted pueda mejorar en los ensambles del Castella, ¿verdad? Lo que era la banda, lo que era el ensamble de percusión. Y tenía ese estímulo siempre. Yo lo empecé a comer todos los días. Yo comía, respiraba y me ponía la percusión encima. O sea, yo, por ejemplo, el disco Tiempos de Editus con Rubén salió en el 2000. Y desde que salió, yo lo escuchaba todos los días y escuchaba la pieza Viento y Madera. Y jugaba con la cama. Entonces, la cama tenía un borde de metal, ¿verdad? Ponía un par de cuadernos, le agarraba un par de tazones tibetanos atapados y me ponía a tocar. Y jugaba con eso. Esos eran los juguetes que yo tenía. Obviamente, habían otros juguetes, pero esos eran como los favoritos, ¿verdad? Eso fue en el 2000. Vivíamos en esa casa, vivíamos, bueno, mi mamá y yo. Vivía Tapado, vivía Chino, que Chino es el plomo. Chino se encargó de todo lo que era la infraestructura y cómo armar y desarmar cosas. Así que yo estaba rodeado de ese ambiente, ¿verdad? Yo ahí todavía yo no sabía quién era Rubén Blades, pero estaban en la casa siempre las reuniones, cuando estaba toda la preproducción, entonces de repente estaba Ramses, de repente llegaba Dean, de repente llegaba todo mundo, y llegaban y hacían fiestas y se ponían música, y a mí en la casa también otra cosa que me gustaba mucho jugar era con la música de John Williams. Para mí esa es la música más increíble que se ha hecho, que obviamente tiene toda una tradición de escuela y ya uno se empieza a dar cuenta de eso. Pero para esa época salió Star Wars, la amenaza fantasma. Entonces yo andaba con el disquillo y me acuerdo estar como que estaban todos en una reunión tirando referencias y yo, hey, tienen que escuchar esto, es lo último del momento, así acaba de salir esta vara y yo, quítense todos, voy a poner Star Wars. Y todos, madre, qué bueno, qué bueno, ahí sí, 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 sí. Entonces yo me ponía a jugar ahí, con los muñequillos de Star Wars. Y, y ya, voy saltando mucho porque me empiezo a acordar de estas cosas. Y Dave, es muy divertido contarles esto. Y sí, o sea, era muy así, muy tranquilo, pero siempre como desde cuarto, tercer grado, como que yo ya me visualizaba en que si tenía una batería en mi casa cuando fuera grande, yo iba a ser feliz. O sea, no importaba lo demás. Yo dije, si yo tengo una batería y 4 paredes, yo voy a ser la persona más feliz del mundo.
Eso es lo que yo quiero cuando yo sea grande, punto. Y en noveno yo pude estudiar en la Academia de Editus, ¿verdad? Yo obviamente hicieron todo, todas sus giras, hicieron todo y ellos abrieron la academia y se me dio la oportunidad de estudiar. Me dieron una beca. Obviamente hay unas razones familiares de las que fui beneficiado y le saqué mucho provecho, la verdad. Le saqué muchísimo provecho. Empecé estudiando percusión latina porque a mí me dio como esas rachas de que de repente me gustaba, empezaban a escuchar mucha salsa. Yo creo que también por eso de que andaban girando con Rubén, entonces lo que se escuchaba era Rubén y se escuchaba salsa. Y obviamente para las fiestas del colegio todo el mundo se ponía a bailar y a mí me gustaba bailar, entonces dije, quiero aprender a tocar salsa. Y empecé a estudiar con Ernesto Gallardo, conocido como Punch. Punch fue mi primer profesor y era chivísima porque obviamente estar en el colegio todo el día, en la tarde uno pasaba mejengueando, comiendo mangos, en clases artísticas y después me tocaba agarrar el bus que iba para Barrio Escalante, que ahí era donde estaba la academia. Llegábamos y tenía clase de percusión latina, entonces tenía una hora para estudiar congas y ahí conocí a un chavalo de Australia que estaba estudiando cajón y me empecé a llamear con él y fue de las primeras personas así con las que empecé a tocar en mi vida y eran unos jams chivísimas porque él tenía un didgeridoo y yo nunca había visto un didgeridoo y entonces la primera vez fue así como ve esto y saca el tubo de madera gigante y empezó a sonarlo y yo ¿qué? Y entonces habían como 3 cajones, él estudiábamos cajón y yo me podía a tocar. Entonces era una clase de percusión latina y después era una clase de jam, era una hora y teníamos el espacio. Y, y sí, esos fueron como los inicios. Hice la acreditación en noveno, luego hice el recital de graduación en quinto año, ya para cuarto y quinto año tuve que tomar la decisión, eso sí fue así. En noveno me encantaba mucho el arte plástico, lo desarrollé muy bien, Pablo me ayudaba mucho, tuve muy buenos profesores de pintura, pero por circunstancias llegamos a ser solo 3 estudiantes de percusión en un momento y teníamos que estar en banda, en orquesta, en estudiantina y en ensamble de percusión. Y eso significaba que el horario estaba sumamente sumergido en música. Así que llegaron los profesores y me dijeron, de usted no puede seguir en artes plásticas, lamentablemente. Tiene que tomar la decisión, o pintura o percusión. Y aquí estoy. Tomé la percusión y listo. Y cuarto y quinto año, los últimos 2 años más fuertes del Castella fueron así como los que empecé ahí a darle muchísimo más de lleno. Y en cuarto año empecé a estudiar batería formalmente y estudié con la tercera mejor influencia de mi vida, que es Orlando Ramírez, conocido como Pepino. Él es mi profesor de batería y a él es el que yo le agradezco. Siempre que lo veo, le digo lo mismo. Gracias a él, yo estudio batería. Y él me dice, sí, yo gracias a Rafilla, yo también. Y entonces es una cosa lindísima, ¿verdad? Como la cosa siempre está muy Sí, cercana, ¿verdad? sí, como una retroalimentación así de... Por supuesto, por supuesto. Y en cuarto año, en cuarto año, que fue que yo empecé a estudiar batería, había un vecino que tenía una batería y hacía música súper local, más hacía música electrónica, se llama Fabián. Y él tenía un viaje con los ovnis y con cosas así. Y mi hermano era un fiebre, o sea, se hizo compa del vecino y pasaba en la casa y entonces yo tenía que ir a buscar a mi hermano
¿verdad? Que llegaba mi mamá y me decía, vaya, búsquese a Alejandro porque de ahí ya está metido en la casa del vecino y nada que ver. Entonces yo aprovechaba y veía que el mae tenía una batería y yo, mae, yo me puedo poner a tocar. Claro, mae, dele. Ni sabía yo cómo tocar, ¿verdad? Eso fueron como las primeras veces. Entonces matábamos mucho rato, nos poníamos a tocar y empecé a ir a la academia, empecé a estudiar con Pepino y un día yo llegué a la casa y el mae se fue de la casa, se cambió de apartamento y yo todo, las ventanas, ¿verdad? Todo vacío y yo, mae, se me fue la batería, ya no tengo tarros y en el Castella no había, o sea, uno tenía que agarrar una paila, ponerla en el piso, el redoblante y un platillo suspendido. Y eso era todo lo que había. Los bombos eran muy viejos, no había pedales, no había, o sea, porque era de otra escuela, era verdad, escuela clásico. No habían congas, ¿verdad? Y después que hubo el ensamble de jazz y que tuvo esto, pero cuando yo estaba, no había. Y se desaparecían cosas además. Entonces era un poco rudo. Y entro a la casa y veo unos tambores y yo dije, Dave, al rato mi mamá tiene que llevarlos a algún lugar o para la escuela Santa Bárbara o van para el Castella. Y yo digo, ojalá que vayan al Castella porque ahí va a haber una batería. Y entonces llega mi mamá y me dice, David, véngase para acá ya. Y yo, ¿y qué pasó? Y me dice, Dave, es que Dave, Fabián se fue y yo sí, acabo de ver y yo estoy todo huevado y me dice, Dave, pero es que él le dejó la batería. Él dice que usted le va a sacar más provecho. Mae, Qué buena nota. mae, o sea, ese mae y Pepino, esos son los culpables. Y de hecho yo, o sea, se fue en el platillo volador ese mae. Nunca más lo volví a ver y ojalá si aparece un día, se ganó un buen abrazo. Mae, una batería láser. Yo empecé con una batería láser, bombo 22, 12, 14, 16 y un redoblante de aluminio. Ahí en mi casa, bueno, es que en la casa de mis abuelos, perdón, todavía tengo unos platillos. Me dejé el ride y el crash. Y esa batería después yo se la pasé a mi sobrinillo. Bueno, yo lo adopté como sobrino, a Julián, que es el hijo de Chino, que Juli nació y nació de 6 meses y lo pusieron a tocar batería desde los 2 años para ayudarle con un montón de cosas motoras. Entonces, él se fue para Cóbano hace un tiempo y yo decidí pasarle ese bombo. Que ese bombo y esa batería pasó por todos lados. Obviamente, ¿cómo es? Casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces de repente Rafilla llegaba y, mae, necesito que me salve la tanda, necesito unos tarros y agarre, llévese y se los llevaba y de repente volvían y así. Pero esa fue la primera batería y de ahí pasaba tocando todos los días. Yo llegaba del Castella a las 5 de la tarde, comía y me ponía a estudiar batería y me ponía a estudiar congas. Así, porque habían unas congas en la casa, entonces yo aprovechaba y le daba. Y le daba, y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Y así, y solo así. Claro. Tal vez, Sí, David, para brincar un poquitico más adelante, porque sí. ya nos están llegando preguntas, este, tal vez si nos cuenta un poquito más sobre qué pasa después del Castella. ¿Qué Y pasó después del Castella? Ok. Lo que pasó después del Castella, de nuevo, fue el sabio consejo de mi mamá. Eso fue hace 11 años, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, ¿usted quiere ser músico profesional? Sí, ok. El único lugar donde yo lo voy a dejar que usted vaya es el Instituto Nacional.
usted va a estudiar con Bismarck y punto. Y se calla y va y estudia con él. No hay otra opción. Porque lo van a tener a un alto nivel, le van a estar exigiendo muchas cosas, que va a ser clásico, que va a ser marimba, que le va a dar una formación musical, porque además usted va a estudiar y va a llevar los cursos universitarios con la UNED, y eso le va a ayudar a usted a hacer lo que usted quiera. Además de que usted estando ahí, usted va a ver los ensayos de la Sinfónica Nacional, y eso a usted le va a aportar muchísimo, muchísimo. Yo tenía una rebeldía con mi tata, porque la relación es así muy apenitas, ¿verdad? Y yo decía, yo nunca voy a tocar en la Sinfónica Nacional. A mí esa hora no me interesa. Yo quiero tocar solamente batería. Llegué a hacer la prueba de aptitud, que de hecho para el examen de graduación, mi mamá me metió el miedo de que Bismarck iba a ir a escucharme a la graduación de 5º año. Me dijo, tiene que hacer un buen recital porque eso va a ser su audición para la Sinfónica y va a llegar Bismarck. Y yo estaba, saludos a don Horacio de una vez, ya lo vi, ya lo agarré. Y yo estaba súper asustado y no llegó. Obviamente no llegó. Puro Pero miedo. hice la prueba en la Sinfónica. Me pidieron hice unos redobles, ¿verdad? Hago un redoble piano, un redoble forte, toque la pieza de marimba, toque percusión múltiple. Y me preguntó Bismarck, ¿usted qué quiere hacer aquí? ¿Para qué viene? Y me dijo, me dice, allá está la Nacional. Allá está, va a estar la cosa latina, va a estar más tuanis, va a estar, no le van a exigir tanto. Y yo, sí, pero es que mi mamá me dijo que solo podía venir aquí. Punto. Punto. ¿Verdad? Así que empecé con la Sinfónica, entré y en parte de eso, algo, bueno, se me pasó. Yo perdí la beca que había tenido en Editus por irresponsable académicamente. Yo me estaba quedando en unas clases y ese era el requisito. Tenía que llevar unas buenas notas académicamente y fallé y entonces me quitaron la beca, dejé de estudiar y después de eso volvieron a hacer unas audiciones en Editus y audicioné, llegué, me puse, estaba estudiando un montón y gané una beca con Funde Cooperación, que era un lugar que está ahí cerca, para hacer un ensamble de música popular y llevar clases maestras con los profesores de la academia. Entonces llegué a un momento donde tenía 17 años, no tenía ninguna responsabilidad. Lo único que tenía que hacer era estudiar música todos los días. Así que yo iba a la Sinfónica, me ponía a estudiar y después me iba a Editus y me ponía a estudiar batería, a montar repertorio popular y a montar cosas de batería. Y ahí fue como mucho la influencia de Edín Solís, de pensar mucho en la música costarricense y en la identidad y en la música propia y en hacer las cosas de la mejor manera y en cómo un espectáculo se puede lograr, en cómo uno, con la música de uno puede hacer cosas increíbles. Entonces, de ahí uno estaba como con ese parque de diversiones y tenía los compitas del cole que nosotros queríamos, habíamos aplicado para unos festivales artísticos en el Castella, que los requisitos era hacer música original. Entonces empezamos un proyecto que se llama Ciclo Urbano. Bueno, se llamó. Y empezamos a hacer pura música original y ensayábamos 3 veces por semana en la academia porque me daban el espacio, ¿verdad?
Mantenía los ensayos del ensamble, iba a clases y si no había ensayo de nadie y había un aula, se podía ensayar. Entonces ese era el ensayadero. Y hacíamos encerronas de 3, 4 horas y estábamos a un muy buen nivel. Y ahí apareció un amigo que se llama Fernando Guerrero y escuchó el grupo, le gustó y dijo, ¿ustedes qué quieren hacer? Y tocar en Jazz Café. Eso es como la siguiente barrera que uno quería hacer. Entonces él dijo, ok, yo consigo el chivo. Y conseguimos la primera presentación de Ciclo Urbano con Fusión Funk San José. Eso fue el primer chivo que yo tuve. Y llegaron todos los compas como, ma, ¿usted vio el baterista de Funk San José? Y yo, ma, no, ¿quién es? Ma, se llama Ale Salazar. Y yo, ma, ve estos videos. Y era un monstruo. Y yo, hijo de pucha. Y llegamos al chivo y Ale no llegó. Como que dejó de tocar y entonces llegó Mike Ureña. Y de ahí empezaron las aventuras de los chivos, empezamos a tocar, abrimos un montón de espacios, el sótano abrió y el primer chivo que se hizo en el sótano fue de Ciclo Urbano, con otra gente, o sea, era lo normal, hacer chivos a dúos, ¿verdad? Que eran como de esas bandas que están empezando a salir. Estaba Ena también, que ahí estaba Horacio, que también hicimos un chivo con Simbiosis, con Cine Líbano. Yo soy un seguidor de la música de Amarillo 100 Magenta, entonces conocía a todos los músicos porque unos estaban en la Sinfónica y además los hermanos, la hermana menor es gemela mía, cumplimos el mismo día, estábamos en la misma aula y pasábamos conviviendo, entonces empecé a ir a los ensayos de Amarillo a agarrar volados, cómo se ensaya, cuáles son las dinámicas, cuál es esto, cómo funciona y de ahí tenía que mantener todo eso con la Sinfónica, ¿verdad? Ese era como el reto. Y de ahí, a pesar de todo, a pesar de las broncas, de los permisos, porque de ahí era una cosa complicada a veces. Yo me eché unos pleitos con Bismarck por esa posición, ¿verdad? Que llegó de repente ya al decir, es que esta escuela es meramente clásica y lo que pasa es que si usted empieza a pedirme permisos de que no puedo ir a ensamble porque tengo un chivo, porque empiezo a matar chivos de música popular, dice, no solamente usted, sino las generaciones que vienen van a agarrar la vara y van a decir de cómo está la cosa, ¿verdad? Entonces, tenía que estar con los niveles, ¿verdad? Obviamente, yo tirando para mi lugar. Ahí estaba en la Sinfónica, estaba Denis, estaba Piedra, Josué, Felipe, Luis, ¿verdad? Y músicos que ahora en la parte de percusión, bueno, Luis ahora está en Estados Unidos, Josué se fue para Italia, que estaban en la parte clásica muy metidos, ¿verdad? Pero yo siento que con todo ese bagaje que les estaba contando, me dieron un montón de herramientas, ¿verdad? Llegó el momento donde tuve que tocar con la Sinfónica Nacional y de ahí, lindísimo. Me eché unos veranos sinfónicos, toqué con Gandhi, toqué con Pato Barraza, con Gaviota, con Editus, ya también en la parte clásica que tuvimos que hacer conciertos, ¿verdad? Como la Noche de los Mayas, que es ese montón de percusionistas, y echarse un montón de festivales con la Sinfónica Juvenil también. A mí me tocó el último semestre, todo el repertorio solo se necesitaba un percusionista y yo quedé principal 2 semestres y me tocó el último semestre hacerlo con Irving Hoffman como director varias veces. Nos echamos Beethoven, varias sinfonías, entonces como que empecé a disfrutar un montón, o sea, empecé a disfrutarlo un montón, como que empecé a madurar, a concretar un montón de ideas y ver de eso que me había dicho mi mamá, ¿verdad?
de las cosas de las cuales iba a salir beneficiado de tener esa formación académica, ¿verdad? Así. Y de no sé, ¿qué más? Si alguien tiene alguna pregunta o algo. Bueno, casualmente llegamos al punto medio del día de hoy, ¿verdad? Antes de pasar a las preguntas, entonces tiene un par de minutitos para tomarse un vasito con agua Ok. mientras le damos aquí el campo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Primero para darle la bienvenida. Bueno, de paso saludar primeramente a dos de los anteriores invitados que hemos tenido, a Silvia Vargas que está por ahí, ¿verdad? Y también al maestrazo de Horacio París que está por allá. Saludos a los dos, qué gusto que se den la vueltita Saludos, por acá. saludos. Eso es, eso es. Saludar también a las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Arturo, Byron Castillo, Daniel Gómez, Eva, Gabriela Sofeifa, Isaac Benavides, Josué Varela, Nacho Pérez, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Recordarles que ahora vamos a entrar al área de preguntas, ¿verdad? Como ya escucharon, David tuvo pues una exposición a muchas áreas diferentes de la percusión en el país. Y estoy seguro que pueden salir muchas preguntas muy interesantes de ahí. Entonces los invitamos de nuevo levantando la mano o poniendo la pregunta en el chat a mandarle sus preguntas a David. Y vamos a empezar con la primera que tenemos por acá, que viene de Daniel Gómez, que dice: ¿quiénes han sido sus mayores influencias en la batería? Mis mayores influencias en la batería, bueno, el primero ha sido Tapado, punto. Yo lo vi a él tocar y yo dije, yo quiero hacer eso. Y de hecho siempre he estado como en la incógnita entre si tocar batería o seguir el cajón set o si la percusión clásica o esto. Entonces siempre he tenido como ese dilema por esa forma de tocar de Tapado. El segundo es Rafa, porque Rafa llegaba a la casa y me pasaba un montón de volados. Me decía, madre, vea, toca esta vara, vea esto, pa, 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 pa. Empieza a calentar, luego trate de tocar más libre y luego, vea, le dejo estos ejercicios y me dejaba un montón de información. De hecho, gracias a él, yo sé lo que hoy en día es el candombe beat y todo lo que el bagaje de la música uruguaya, que es lo mejor que yo he escuchado. O sea, estoy enamorado con eso y es gracias a él. El tercero es Pepino, que fue mi profesor, ¿verdad? Fue el profesor formal varios años. Y después de ahí, yo me volví loco con Mark Guiliana, con la música que él hizo, bueno, que él participó con Avishai Cohen. Y después me pasaron el disco del proyecto de él que se llama Herent. Y eso lo escuché, yo lo escuché como en 19º y estaba vuelto loco. Y pasó después que Avishai Cohen vino aquí en trío. Vino Avishai, Marguiliana y Shai Maestro. Y fueron a tocar el Jazz Café. Y mi madre no me dejó ir porque era un bar. Y me dijo, usted no va a ir a un bar. Y todo el mundo fue a ver a Marguiliana. Y Pepino me dijo, ma, va a venir este mae que hemos estado hablando y que la música y va a ir a Jazz Café. Y no pude ir y no lo pude ver, pero de ahí pasaba escuchando la música de él, pasaba escuchando los discos de Avishai, luego escuché la música de Jojo Meyer gracias a Giovanni Estrada, que los viernes, cada 15 días, hacían una clase maestra de batería en el Castella y empezamos a ver videos en la biblioteca y llevó el Modern Drummer del 2003 y ahí nos echamos, estaba Eloy Casagrande, vimos los de Mike Portnoy. Obviamente Mike Portnoy es una súper referencia a todos, ¿verdad? Es sagrado, nadie se lo quita. Y ojo, este cuento. En 5º año yo escuchaba Dream Theater todo el día. Gracias a mi primo José Arturo, que ese mae me hizo un DVD con 4 gigas de música progresiva. Así, ahí los tengo. Mae. Entonces yo pasaba escuchando
Y de ahí, ese man empezó a sacar las piezas de Dream Theater en guitarra. Se compró una Petrucci y se compró un par de libros. Y entonces empezaba ahí, me empezó a tirar, a tirar y a tirar y a tirar. Y entonces yo escuchaba los discos completos todo el día con un iPod Nano amarillo, el mejor iPod del mundo. Y Dave, todo el día, de 8 de la mañana, de 7:30 que llega al Castella a 4 de la tarde. Yo iba a clases con un audífono y escuchaba esa vara todo el día. Con mi primo hicimos un dúo de progresivo y ensayábamos en Editus, además, con todas esas influencias y empezábamos a sacar ciertas ideas. Y después en la feria vocacional, en la UCR, que obviamente yo ya estaba claro a lo que yo iba a hacer, así que yo fui a pasear a la UCR. De hecho, Rafa vivía por la U en esos momentos, como en la calle que ibas hacia las deportivas. Entonces me fui con un compa, fuimos a dar toda la vuelta, pasamos por Bellas Artes y nos topamos al famosísimo Querubín. Momento random de la feria vocacional. Y me encuentro a Keru, me dice, Mae, ¿qué estás escuchando? Y yo, Mae, Dream Theater, me dice, Mae, no escuche esa vara. Me dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué usted escucha eso, Mae? Mae, Mike Portnoy no toca nada, Mae. Y yo, ¿qué? Me dice, Mae, ¿usted ya escuchó a Gavin Harrison? Y yo, Mae, no. Me dice, Mae, escuche ese Mae. Dice, ese Mae sí toca tallado. Y yo, Mae, usted me está jodiendo. Y ya había escuchado algunas cosas de Porcupine, pero era ahí como al suave. Y le empecé a poner el ojo y me enfiebré y me hice un adicto, ni siquiera fanático, me hice adicto a Gavin Harrison. Y compraba los discos, compraba los DVDs. Una vez mi mamá me dio plata para comprarme un pantalón porque yo los usaba hasta que estuvieran huecos y por las rodillas y o sea, destrozaba la ropa. Entonces a ella se enojaba, le daba vergüenza y entonces me dijo un día, tome, cómprese un pantalón. Y me fui al Paseo de las Flores y pasé a Vértigo y estaba el DVD de Arriving Somewhere y me lo compré. Y entonces compraba esos DVDs y me ponía a escuchar y me ponía a transcribir la música. Entonces me ponía a tocar y me ponía a sacar las varas, las polirritmias que hace él. Y me conseguí los métodos. Yo tengo el Rhythmic Illusions y tengo Rhythmic Perspective. Creo que unas transcripciones del disco de O5Rick, ¿verdad? Que es un proyecto de él. Y de ahí empecé a ver algunas cosas y de ahí caía también como a presión o comentarios a veces de alguna gente que siempre decía, ma, ¿por qué estudia eso? Eso no sirve para nada, ma. Esa vara no lo vas a aplicar. Y yo di, pero es que me gusta. Me gusta un montón lo que son los desplazamientos rítmicos, lo que son las polirritmias, y me encanta. Y lo voy a estudiar. Y punto. Y de hecho tuve que poner pausa a ese estudio porque me llamaron para tocar en Infibit. Y esa vara fue obviamente, yo Infibit yo lo escucho desde que yo empecé a estudiar con Pepino, porque Pepino era el baterista. El primer baterista era Rafa, pero para el chivo Rafa se desapareció, no lo encontraron y llamaron a Pepino. Y Pepino montó la música en una sentada. Estaba Freddy en ese entonces y le dijeron a Freddy que ya no más. Y yo había estado tocando con Fabricio, la música de Fabricio Walker, y entonces de repente me llamaron un día. Yo estaba en San Pedro, fue como un miércoles, me llamaron. Me llama Daniel, todo serio. Me dice, David, ¿cómo estás? Yo, bien. Me dice, ma, es que queríamos ver si vos querés tocar en Infibit. Yo, sí. Como le dije al puro inicio, ¿verdad? Tenía que estar listo. Sí. Ma, ok, tenemos chivo de este viernes en 8. Te mando la música mañana. ¿Ok?
me llama Andrés y me dice, mae, quiero que revisemos las piezas antes del ensayo. O sea, tenía como una semana de tiempo y el lunes me vi con Andrés en Editus, pedí el espacio y montamos los grooves y ya, y entonces yo estaba súper fiebre con mae, este desplazamiento, ¿verdad? Está metido en el I o meto en el E, y puras zancadillas. Y entonces eso fueron como las primeras luchas que yo tuve con ellos, ¿verdad? De tener toda esta información del drum and bass, Mark Guiliana, Gavin Harrison, varas progresivas, y los más es groove. 2 en el 4, el redoblante, groove, 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 groove. Así, los primeros 2 años fueron esa vara, ¿verdad? Y entonces me empecé a ir como por otras tendencias. Empecé a escuchar, obviamente uno siempre ha escuchado, ya uno tiene las referencias, ¿verdad? James Brown, pero tuve que empezar a estudiar mucho los estilos de música, empezar a ver conciertos, empezar a ver documentales de la historia del funk para entender a lo que me estaba metiendo, ¿verdad? Porque obviamente yo nada más había escuchado la música de Andrés, de ciertas canciones, pero ya a la hora de entrar en el grupo y en la manera en que me lo dijeron, o sea, cuando a mí me llamaron fue, lo llamamos para que usted sea el baterista, no para que mate el chivo. Usted va a ser el baterista porque es todo un proceso de aprenderse las canciones y el grupo en ese momento no estaba en esa cosa de que iban a agarrar cualquier baterista. Creo que ya habían probado porque Freddy se había ido de viaje y estuvieron tocando con algunas personas. Y yo siempre estuve esperando tocar en Infibit, siempre. O sea, yo siempre lo quise y se me dio la oportunidad y tenía que estar listo, ¿verdad? Lo mismo pasó con Canto América. Canto América me encantaba desde la escuela, siempre llegaban y eran los bailongos y uno estaba ahí bailando en el teatro o en el anfiteatro. Entonces yo a veces me subía, ya cuando estaba el carnaval y cuando estaba toda la prendido fuego, yo me trataba de subir y siempre quería hacer un solo, quería tocar algo. Y Huertas en ese entonces, Roberto, era profesor de solfeo. Entonces era como, le decía a Manuel, déjalo que se suba. Manuel no tenía idea. Y cuando yo empecé a tocar con Infibit y empecé a tocar con Canto América en el mismo año. Fue como muy, muy seguido. Eso fue en el 2012. El 2012 fue ahí un año intenso. En el 2012 se murió mi hermano y para ese día yo tenía un chivo. Fue el último chivo de ciclo urbano y no sucedió. Después de eso, al día siguiente tocaba Canto América en la UCR y Rafa me dijo, mae, véngase, jala a tocar. Y se sube y toca. Y yo digo, ok. Me subí, toqué. Y todos como que les gustó, como que estaban súper contentos. Y me llamaron y fue como es que a veces Rafa no puede porque él está tocando con varias gente y queríamos ver si podrías tocar. Y yo, claro, cuente conmigo, ¿verdad? Lo bueno es que iba ahí como si el man no puede, entonces me voy aprendiendo la música más tranquilo. Y de ahí pasaba que Rafa decía que no, pero cuando yo iba a ir, de repente hacía algo para él poder ir. Entonces como que era esa vara de calentar banca y estar ahí listo y ya. Y en el 2015 sí fue ya definitivo que pasaron unas cosas, Canto América estaba grabando disco y la llamada fue así, me llamó Marco, el percusionista, y me dijeron, David, tenemos esta propuesta,
Canto América está grabando el disco, tenemos el concierto del 35 aniversario y tenemos una gira a Brasil. No, gracias. Tengo que... Yo dice, obvio. Yo, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más necesita uno para decir que sí? Y ahí empecé a tocar con Canto América. Me preparé para el concierto de los 35 años, que fue ahí en el CENAC. Igual llegó Rafa, llegó un montón de gente, ¿verdad? Habían como 3 pianistas, 5 percusionistas, 4 coristas y de ahí llegué a grabar y tuve que grabar música que no me sabía. Fue ahí en el estudio que tuve que ver y tuve que resolver, ¿verdad? Y de nuevo, toda esa formación de entender cómo estaba la estructura, cuáles eran los cambios, ¿verdad? Tener un poco, agudizar el oído para entender los cambios armónicos, que la gente siempre decía, es que el calipso es muy fácil, todo está en sol mayor, se va siempre en sol, se va siempre en sol. Y habían un montón de arreglos, ¿verdad? A mí me tocó grabar una pieza que el arreglo lo hizo Walter Flores, que se llama Miedo, es un cha. Entonces tuve que grabar eso y me tocaba llegar al estudio y solo estaba, de eso lo grabamos en Solo Hits, y solo estaba Eri Román, y Eri solo funcionaba como ingeniero de cabina, y el productor todavía no había llegado y era, mae, hay que grabar ya porque corre la María, así que démosle de una vez, ¿verdad? Y era como la vara está en blanco, no he ensayado esta pieza nunca y tengo que llegar a grabarla. Démosle. Ok, hay unas paradas, ahorita las vemos. Démosle a los patrones, a los ritmos, cambios, sube, baja, ok, listo. Y ahí se fue, ¿verdad? Y así ha sido con los grupos. Muy bien, muy bien. Ok, entonces nada más para llamarle la atención a la gente que ya vamos a ir casi que aterrizando. Entonces, si tienen preguntas, porfa, este es momento de mandarlas, ¿verdad? Y no, los invitamos a que le hagan una pregunta a David. Sé que, bueno, nos acaba de entrar por ahí, Piedrita acaba de entrar, entonces... Un saludo a don José María Piedra. Ahí le mandamos saludos a Piedrita. Entonces, poco de muñecos y muñecas. Saludos. Muñequis. Bueno, tenemos una pregunta ya. Dice el nombre es Arturo, pero no veo a Arturo. Entonces, a ver dónde está. Ahí está, sí. Ahora sí ya veo, perdón. Adelante. ¿Qué dice, ma? ¿Todo bien? Tani, weón. Ma, mi pregunta yo no sé si va un toque atravesada, pero ma, es que he visto que usted le mete mucho a esta vara del pad y con Cepa Juga le ha estado dando como esa vara. Ma, me interesa saber cómo es el lado creativo, de dónde saca usted esa creatividad como para jugar con eso, porque ma, acá en Costa Rica solo se lo he visto como a Arendt y así. Mae, eso salió como por necesidad. Un profesor, un colega, profesor, amigo, Glenn Núñez, profesor de piano de la Sinfónica, llegó un día y me dijo, mae, ¿vos qué opinás de las baterías electrónicas? Y yo, de que son increíbles. Giovanni había llevado unas en el Castella hacía como algunos chivos y me parece muy chiva. ¿Por qué? Dice, es que hay algunos bateristas que son muy puristas en ese sentido y que ven que la batería electrónica no es lo mismo y que es, y yo obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Pero funciona para estudiar, funciona para tener otros sonidos y me parece muy bien. Y me recomendó el Roland porque me tramó que había una posibilidad de hacer conciertos y hacer un proyecto para ir a matar chivos. Y yo dije, ok, listo.
estaba trabajando, tenía la oportunidad de poder comprarlo y lo compré y ha sido una revolución completamente. Sí, claro. También es que hace unos años me llamaron para hacer un concierto con un chavalo que se llama Dan Freeman, que él es bajista de Brooklyn y él da clases de música digital. Creo que también por ahí he tenido como ese estímulo de la música electrónica. Obviamente, Dave, Jojo hace unas cosas impresionantes y Mark también. Entonces, Dave, no le metí miedo, o sea, no le metí trabas y lo compré, me leí el manual, lo estudié un montón y Dave, cuando uno se da cuenta, ahora la tendencia es que muchos bateristas usan eso. Yo creo que Horacio también usa con Cocofunca, también para los tipos de eventos, porque aquí la situación es que uno no vive solamente de un grupo. O sea, si yo solo estuviera con Infibit, Dave, muy bonito, pero también son muchas cosas, ¿verdad? También estar conviviendo con las mismas personas, llega momentos en que eso hace que esas personas quieren hacer otros proyectos, ¿verdad? También tenemos esa naturaleza, número uno. Luego, número dos, no se vive de un solo grupo. Entonces uno empieza a estar tocando por ahí y eso a uno le da ideas de que quiero probar esto otro, musicalmente. Y empecé a estudiarlo, lo empecé a ver, lo comenté en Infibit y de repente llegó Andrés y me dijo, Mae, quiero hacer unos videos, quiero grabar una música y quiero que sea con el Octapad. Entonces me puse a estudiar con el Octapad porque me tocó hacer un arreglo donde agarré unos pads y metí las guitarras. Entonces yo tocaba la batería y tenía que disparar las guitarras porque él iba a tocar solamente bajo, ¿verdad? Y ahí estoy también. Pardo, no sé si lo conoce, el baterista de 424, Juan Carlos Sí, Pardo. claro. Ese mae también está muy en la nota de las baterías electrónicas. Tiene unos híbridos, ¿verdad? Que con 424 ha hecho como ciertas canciones con batería acústica y otras cosas con ya más electrónicas, ¿verdad? Ahora salió un chivo y él tiene el bombo con el redoblante y tiene unos pads de electrónicos. Querubín también, él tiene en el set de percusión, tiene el octapad y además el octapad te da la oportunidad de conectar disparadores que se pueden Claro. conectar a los tambores y así vos le cambias el tono al tambor. Entonces no solamente es la máquina con los 9 disparadores, sino que se los puedes poner a los tambores y esos tambores le cambian el sonido. Entonces hay un montón de riqueza, man, ¿verdad? Y Claro, de ahí claro. es tontera. O sea, es tontera ponerse que no, es que la batería tiene que sonar así. Y para eso está uno en la juventud y tener esa oportunidad de ver hasta dónde puede llegar uno y hasta dónde uno dice, no, ya eso le va a tocar a otra persona, a alguien que se arriesgue, ¿verdad? Pero ha Ok. sido muy tuanis, man, muy tuanis el Octapad, recomendadísimo, recomendadísimo. Cualquiera, el de Nord, el de Roland, Alesis, hay muchos y tienen muchos colores y muchos sonidos. Yo lo hablé con Arendt, o sea, yo le dije, mae, me compré el Octapad y me dio un par de volados. Mae, vaya a la página, usted mete el bicho y puede bajar un montón de sonidos, ¿verdad? Los subsónicos, o sea, eso es una cosa que la gente se vuelve loca y con Cepa Judas lo utilizo mucho para que de verdad unas ondas ahí que le alteren la mente a todo mundo, ¿verdad? Claro, Y, claro. o sea, funciona mucho. Es que imagínese cómo le afecta a uno la vibración en un concierto y de repente le tiran ese pum. O sea, a Sí, usted claro. eso le llega, ¿verdad? Ya con un sub, un buen sub en el concierto,
la gente se puede volver loca, ¿verdad? Y uno de ahí también, uno lo disfruta. En todas, mae, buenísimo. Buenísimo. Eso, pura vida, Arturo, por la pregunta. Tenemos dos manitas levantadas. Primero vía Gabriela Sofeifa y después va el mismísimo José María Piedra. Entonces, adelante, Gabriela. Gracias, buenas noches. Hola. Hola. David, usted mencionó al principio que le gustaba mucho la música de John Williams. Quisiera saber como qué es lo que le gusta más, qué es lo que dice, sí, esa música me llega al corazón. ¿Qué es como eso que le llama la atención? Bueno, como les dije ahorita, ahora, o sea, hoy en día lo que a mí me mueve, o sea, me llega al corazón y siento una cosa lindísima, es el candombe, la música uruguaya. Yo llegué a eso por Canto América y por Rafa, de nuevo. Canto América hizo una gira a Uruguay, hicieron un concierto descomunal, tocaron con una agrupación brasileña que se llama Olodum y con un señor que se llama Rubén Rada, que Rubén Rada es uno de los máximos referentes de la música afro-uruguaya y tocó Canto América. Entonces ellos vinieron con toda esa música y me agarraron y me dijeron, vea, tiene que estudiar esto. Así, me lo tiraron en la cara. Y empecé a buscar y empecé a investigar y es una delicia. Tiene una combinación entre el jazz y la música tradicional. Las baterías que suenan son muy rítmicas, son muy rápidas y también la letra, el tratado de la letra que tienen es una cosa, o sea, yo lo escucho y yo quiero irme a Uruguay. O sea, eso es lo que a mí me pasa. Yo quiero ir allá y tocar los tambores tradicionales principalmente y después ojalá poder tocar cosas de batería, que de hecho me ha influenciado montones, que esos son otros bateristas, por ejemplo, Martín Ibarburu, lo pueden buscar, Pablo González es un baterista argentino, vino hace unos años con Gustavo Santaolalla, que la música argentina también está el rock. Eso es mucho lo que me mueve. La música clásica también, como te decía, o sea, lo usaba mucho para jugar de niño y ahora me pasa que la escucho y le pongo mucha atención, pero más ahorita lo uruguayo es así, o sea, pego brincos en la casa y es como, quiero tocar esto, y con Tres Ensamble, que es un trío de jazz en el que yo toco, empezamos a meter mucho así. O sea, yo dije, si esto no entra, yo no voy a tocar. Entonces empezamos a meter un poco de candombe, estudio mucho el candombe, lo que estoy estudiando son como cosas de independencia, pero lo veo sencillo, tal vez puede ser un poco complejo. Parto del principio de que si yo puedo hacer esto, tengo que hacer esto. Y lo tengo que aplicar en la batería. Si yo toco el right con la derecha, tengo que tocar right con la izquierda. Si yo toco independencia, o sea, quiero olvidarme de que mano derecha, de que lado derecho y lado izquierdo. Me imagino todo y que puedo hacer esto y que luego puedo hacer esto, ¿verdad? Y lo empiezo a meter con estos ritmos tradicionales, ¿verdad? Así que eso es lo que a mí me mueve en estos momentos. Entiendo, pero bueno, gracias por toda la información, está muy útil, la verdad, pero en sí la pregunta era como, ¿qué es, perdón, lo que más le llama o le llamaba la atención de la música de John Williams? No sé si fue que la respuesta está como un poco abstracta o qué, pero... Pam, 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 Ajá, pam, 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 ok. pam, Yo le puedo decir un par de cosas. pam, pam, pam. Gracias.
pam, pam, pi, pa, Sí, pam, Silvia, pam. traduzca, porfa, porque... El mundo, o sea, vea lo que ocasionó eso. El mundo que yo me imaginaba escuchando esa música era fantástico. Yo volaba, yo estaba en el espacio, así, yo con los juguetes, así, ¡ah! Las espadas, y también con mi primo, el que me pasó toda esa música progresiva, veíamos las películas, y no solo veíamos las películas, hacíamos peleas. Nos inventamos las escenografías y nos inventamos los movimientos para hacer esas peleas. Así de influyente fue esa música. Y la escucho el día de hoy y mi hija la escucha el día de hoy y le encanta. Y le encanta. Entonces, así es de profundo. También está la música de Harry Potter, la de Indiana Jones también, y la Sinfónica Nacional hacían unos conciertos de películas, música de películas en el Museo de los Niños y pasaban las imágenes. Entonces, de ahí era lo mejor de lo mejor para mí. Así. Ahí ya le terminé de Sí, concretar. ya lo logré, ya lo capté. Bien. Gracias. Con gusto. Muy bien, muchas gracias a Gabriela por esa pregunta. Vamos, bueno, antes de pasar a la pregunta de Piedra, nada más recordarles que después de la pregunta de Piedra nos queda espacio para una o dos preguntas más antes de ir aterrizando en la parte final del conversatorio. Entonces, para que lo tengan presente si tienen alguna preguntita ahí bailando, ¿verdad? Entonces vamos con la pregunta de Piedra. Adelante, Piedrita. Bueno, saludos a todo el mundo. Davidcito, ¿me cuenta? ¿Todo bien? Aquí, súper. Qué Todo dicha, bien. qué dicha. Mae, lamento no haberme podido meter a la charla No de lo antes. lamente, no lo lamente. Tranquilo. Entonces no ha pasado nada importante, qué dicha, vea. Nada. Hay un par de historias de la Sinfu, pero todo bien. Mae, primero que quería nada más meter la cuchara, no sé si ya lo habían tocado el tema o qué, pero yo que he tenido el placer de compartir con ustedes de hace N cantidad de años, y verlo como desde ese momento hasta el día de hoy se ha ido involucrando cada vez más y más y más y más y más y más y más en la escena musical en general en Costa Rica, al punto de que usted ha tocado con Raimundo y todo el mundo, y eso es súper admirable porque no es cualquiera el que puede darse ese lujo verdaderamente, y eso dice mucho de sus capacidades musicales y por supuesto profesionales también. Y no, es me llama mucho la atención porque, o sea, si ustedes creen que ustedes están ocupados en su vida, ustedes no han visto lo que hace David en su vida. Ese mae sí está ocupado todo el tiempo breteando y con una chiquita y con, o sea, yo de verdad que es muy admirable que saque tiempo para tocar con tanta gente, para aprenderse tanta música y para darlo todo siempre. Eso es, mae, la sección de miel de mi comentario. Y ahora que estaba hablando de la cuestión del candombe, me interesa muchísimo saber qué conexión hay entre la parte religiosa y la parte musical, que yo nunca he estudiado eso del lado de Uruguay, pero en Brasil eso es ¿verdad? Es una cuestión poderosísima religiosa y toda la cuestión. Y yo tenía un compañero en la universidad brasileño que él hizo un trabajo de investigación sobre eso y ahí me estuvo comentando, y yo ni sabía que había manifestaciones de candombe en Brasil porque no había estudiado nunca nada al respecto. Entonces me interesaría mucho saber qué conoce al respecto, pura vida. Ok. Con lo primero, Dave, bueno, otra influencia yo lo tengo aquí a la par mía, es Horacio. Es usted también, mae. Son motores, o sea, son motores, como yo les dije. Yo llegaba a ver los chivos y Horacio está tocando en todo lado. Yo vi a Horacio matar unos tributos de Dream Theater y yo estaba saliendo del cole y yo dije, mae, no voy a intentar hacerlo. ya hay un mae que lo hace, todo bien. Pero de ahí es la fiebre. Para mí ha sido la fiebre de querer tocar. O sea, yo, por ejemplo, yo vi Infibit y yo dije, yo quiero tocar ahí.
yo vi Amarillo y yo dije, yo quiero tocar ahí, me voy a aprender la música. Y con todos los grupos ha pasado eso, ¿verdad? Con todos los grupos, y de repente también hay gente que vio mi trabajo y de repente me llamaron para tocar, y ahí tuve que como tal vez poner algunas condiciones o meter las cosas que yo quería hacer. Es como, bueno, sí, yo voy a tocar, pero voy a tocar así. Esto es lo que voy a traer. No, pero es que queremos. No, 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 no. Déjeme. Vea que esto va a salir bien, ¿verdad? Porque quería estudiar ciertas cosas. También me aprovechaba de eso. Con el candombe lo que pasa es que los brasileños y los uruguayos y los argentinos tienen un pleito entre ellos siempre. Entonces, en Brasil le dicen candomblé y en Uruguay le dicen candombe. En la parte religiosa, no sé así como decirle cuáles dioses o cuáles entidades son las que están ahí, pero en el candombe lo que ellos tienen son las llamadas. En enero, ellos hacen como decir, hacen festivales, se reúnen todo el pueblo, todo el mundo va a tocar. Lo que yo estuve estudiando hace un tiempo es que a partir de 1824 permiten que se toque la música, permiten que los negros toquen en las plazas. Así que en la parte religiosa me imagino que ellos deberán de tener sus deidades, que no sé cuáles son, en la parte toda de la tradición africana, y ellos empiezan a tocar. La parte del ritual, pues ahí está, ellos ponen su fogata, ponen los cueros a que caliente la membrana, ¿verdad? Están con chinches y empiezan a calentarlos, y la gente va marchando y van tocando por todas las calles. Son 3 tambores los que tienen, el chico, el piano y el repique. También usan algunos instrumentos de hueso, ¿verdad? Como las quijadas de burro, tienen unas hileras de huesos como tipo güiro, y también mucho los pies van marchando, logran un sonido, ¿verdad? Todo el mundo caminando al mismo pulso, empieza a escucharse a lo lejos el sh, 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 sh. Y empiezan a hacer carnaval y empiezan ahí a mantener esa tradición. Eso es en la parte religiosa de lo que yo medio he investigado. Yo me he metido muchísimo más en la parte de los ritmos, de cómo suenan y de cómo imitarlos, porque eso es lo que hablan ellos, de imitarlos en la batería. Eso es lo que a mí más me ha interesado. El máximo es el señor Fattoruso, Osvaldo Fattoruso. Él es el que hizo el candombe. Él es el responsable, el que empezó con el hermano Hugo, que Hugo es pianista. Empezaron hace muchos años con lo que son los grupos Totem, Opa y los Shakers. Muy como la música de los Beatles, el efecto Beatle que estalló en el planeta, llegó a Uruguay y ellos agarraron ese modelo de grupo, ¿verdad? El cuarteto, todos tocando ahí, todos bonitos, y con Rubén Rada, que ahí es donde entra la mano negra, aparece el candombe beat. Y tiene un auge y tiene una voz a nivel mundial. Gracias, David. Una pregunta más entonces que sale a consecuencia de lo que acaba de decir. A raíz de esas diferencias y pleitos que hay, ¿verdad?, eternas entre esos países, ¿qué diferencias rítmicas ha encontrado usted en el candomblé o candombe, musicales específicamente? Algunos campaneos son ciertas variaciones rítmicas y es una cosa de apropiación.
de que los brasileños dicen que es de ellos y después los uruguayos dicen, no, es de nosotros. Pero los ves con los mismos instrumentos y la misma construcción y el mismo set, digamos, o hay No, diferencias en eso. el uruguayo es que el uruguayo es diferente. Son los 3 tambores y además los tambores son muy particulares. Ajá. Son muy anchos, son como rombos. Por eso te Son, pregunto, ajá, ¿verdad? porque solo esos los he visto en Uruguay. Y lo En curioso Uruguay. es que en Uruguay, man, vos vas y no ves gente negra, casi que No. del todo, cero, o sea, ¿verdad? Entonces es una tradición apropiada, digamos, de la parte europea que se apoderó de Uruguay. Entonces me parece como muy importante ver o muy interesante por cómo eso se diferencia de la manifestación que sí es legítimamente negra en Brasil, ¿verdad? Porque sí. Pero sí hay manifestación negra en Uruguay. Lo que pasa es que ya son muy pocos, pero sí Ajá. hay. De hecho, a mí lo que me empezaron a contar es la semejanza que hay entre el candombe y el calipso, porque las claves calzan en el mismo compás, ¿verdad? La clave del candombe es como ver la clave de son, pero en vez de verlo a compás partido y en 2 compases, es en 1. Está escrito en 4 cuartos. 1 E, I, A, 2 E, I, A, 3 E, I, A, 4 E, I, A, 1 E, I, A, 2 E, I, A, 4 E. Taca, ta, 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 taca, ta, 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 taca, ta, 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 taca, ta, 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 taca, taca, ta, taca, ta, 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 chuca, tu, tum, pa, tu, taca, tum, tum, ca, tum, gan, tum, pa, tum, pa, tum, pum, ca, tum. Eso es como esas similitudes. Cuando pasó ese concierto de Canto América con Rubén Rada, fue como ese choque de que, suave, ¿ustedes tienen cultura negra? Sí, suave. ¿Ustedes tienen cultura negra? Sí, también. Y más suave, ¡fum! Pasó eso, ¿verdad? Y sí, ellos lo tienen ahí como muy conservado. De hecho, el candombe es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí. Sí. Eso fue como decir, ¿ustedes trajeron esclavos negros de África? Sí. Oh. Nosotros también. Nosotros también. Nosotros también, sí. Qué madre. Bueno, sí. Bueno, ahí. Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta ahí a Piedra. Sí. Gracias. Ahora sí vamos con la última, que casualmente, termina siendo de una de nuestras anteriores invitadas. Silvita, por favor, adelante. Pero no es tanto como una pregunta, sino como... Sí, yo la amo con todo mi corazón. Sí, yo también. Escuchando a David, y créanme que del dedo encendí, apagué, porque lo iba a interrumpir un montón de veces. Pero yo dije, no, no, porque estoy viendo a David hoy como profesional. O sea, obvio, ¿verdad? Hay una cosa en mi corazón que es grande, que es enorme y me lleno la boca de solo bondades para él, porque yo lo veo como un ser maravilloso. Pero tratando de ser lo más objetiva con la conversación que tuvimos hoy y por el momento que está pasando en nuestro país a nivel del problema con el apoyo a la cultura, con la formación que le damos a nuestros hijos, con la visión que nosotros como padres queremos para nuestros niños, me refuerza más fuerte cómo la música hace mentes diferentes, hace personas diferentes, hace personas felices. Hablemos de música como arte en general, pero bueno, ahorita la música, que es como lo que nos llena a nosotros en esto, o nos une a nosotros acá. Cuando Gabriela preguntó cuál es la influencia de John Williams, vea la camiseta de Piedra, digamos. Creo que como percusionistas, escuchamos la música de John Williams, pero cuando nos tocó tocar John Williams, es como una realización del ser superior, supremo, porque es vivir
como no sé, esta cosa de John Williams. Y yo, que lo aprendí chiquitita también viendo las películas, pero no le había dado tanto enfoque a la música como más grande. Recuerdo que uno de los ensayos de la juvenil estábamos ensayando los planetas y David estaba chiquitito y él se iba conmigo al ensayo, ¿verdad? Entonces él estaba abajo en los timbales, acostado en el piso jugando con los muñecos y la música que él tenía de fondo era el primer planeta, no sé cuál es. Arte. ¿Verdad? Y entonces él, las muñecas, ¿verdad? Y para Marvin el ensayo y se oía y yo, así, entonces dice Marvin, ¿qué suena? ¿Qué suena? Entonces yo nada más le decía así que se olvide, es David que está jugando y yo por abajo le metía la patada, que se calle, ¿verdad? Y era aquella historia, pero el punto más importante para decirle a Gaby, o sea, él decía, es que voy a ir a jugar y él necesitaba jugar con con todo lo que había ahí en esa cabeza. Siempre ha sido un niño muy creativo y ahora como adulto yo entiendo esa creatividad aflorando porque como que se le permitió, como que fue natural para él que hiciera cosas. Y creo que oírlo ahora hablar, oír todas esas historias, como ese Pedrería, he tocado con Raimundo y con todo el mundo y todos los estilos y todas las, o sea, para mí, él es uno de los percusionistas más completos. Alguien le preguntaba, pero mae, ¿vos tocas marimba? Mae, sí, un rockero por ahí. Toca calipso, toca rock, toca pesado, toca jazz, o sea, él puede manejar, él va a una orquesta sinfónica y va a cumplir con el triangulito que le pongan a tocar o con los timbales que le pongan a tocar, o sea, tiene una formación muy amplia y eso cuesta mucho a veces por la falta de tiempo, porque uno está en una línea o está en otra para desarrollarse como fuerte en un área, es decir, no, lo mío, como yo digo, lo mío es lo clásico. El otro vez es que yo soy baterista, no, es que tal, pero es que David, yo lo veo muy completo y realmente hay pocos percusionistas que uno puede decir, ¿verdad? Que tienen como esos canales abiertos para cualquier estilo. Entonces, lo admiro mucho, te admiro, mi amor, pero así con visión de percusionista. Y como mamá no puedo estar más orgullosa en esta vida de la vida que tuvimos juntos, de todo lo que vivimos. Fuimos muy felices, es que ya no vivimos juntos. Es un rock and roll, puro rock and roll. Sí. Puro rock, sí. Entonces, podría pedir perdón por un par de cosas, pero yo creo que no, de alguna manera aprendió también. Sí, y estoy muy, muy contenta de escucharlo y de ver sus logros y con esos aparatitos que tiene ahora sé que vienen más cosas, que viene más creatividad y estamos así esperando. Entonces, siempre para adelante, David, siempre, qué lindo ver que la gente está, que te apoya, que te quieren, que te llaman para tocar, porque él decía, tenía como 16 años y decía, ¿cuándo se van a dar cuenta que yo toco algo? Y yo, algún día, espérese. Pero él siempre fue muy curioso, muy, muy metido en la vara de entender conceptos, de entender las cosas. Entonces puedo imaginar la cantidad de información que hay ahí en todas esas gavetitas de su cerebro y me encanta. O sea, lo que siento es mucha admiración y me alegra todo. Hoy me has alegrado realmente el día. Qué bueno. De a mí más, imagínese. No. Y ya, yo quería decir lo mismo. Yo quería decir lo mismo y David es uno de esos bateristas que yo aquí admiro, o sea, percusionistas, porque digamos yo llegué a un momento en mi vida que dije como, pucha, yo no sé cómo hacen para ser tan buenos en todo.
Entonces yo decidí como dedicarme a la batería más que todo, pero pues David es uno de esos que yo verdaderamente pues siempre he admirado muchísimo, o sea, no solo por la capacidad de interpretar todos los instrumentos, o sea, en sí, sino tocarlos como tiene que ser. Entonces, mae, di no, felicidades. De verdad, Gracias. una gran influencia aquí, mae. No, Mucho respeto. gracias, buenísimo. Y de ahí, o sea, es que no para, es mucha cosa, ¿verdad? De ahí, bueno, empieza la miel, de ahí, yo veo a Horacio y yo digo, me encantaría tener ese, o sea, tener ese lenguaje, el técnico, ¿verdad? O sea, yo llevo, no sé, 10 años, 12 años queriendo tener un doble pedal y lo único que se me ocurre ahora en la casa es tratar de tocar el bombo y el hi-hat de igual manera porque todavía no tengo el doble pedal, pero pronto. y, y de ahí es esa inquietud, o sea, yo creo que es la inquietud de que de repente, bueno, en la sinfónica, o sea, yo reconozco muchos mis, o sea, sé dónde están mis límites y lo que pasa con esos límites es que uno los empieza a pulir y empieza a levantar, porque de ahí yo veía a Piedra tocando marimba, veía a Luis, veía que estaban lunes a las 7 de la mañana listos para ir a esperar a ver si tenían el espacio para tocar con la sinfónica, que se sabían la música, y de ahí agarré muchos volados, de tener eso listo, la parte de ensamble, de que, o sea, yo he llegado a veces y tengo como esa confianza y a veces no la tengo de decir, yo puedo ir a defenderme ahorita a cualquier parte del planeta por esa formación. O sea, yo puedo tocar clásico, me la puedo jugar y puedo matarme estudiando para lograrlo. Y yo creo que eso es lo que todos nosotros estamos aquí con estos instrumentos, ¿verdad? Uno se pone a tocar en la batería y si uno dejó de tocar una semana, uno va a saber que tiene un montón de cosas. Y de ahí, eso es otra influencia, por favor, Gilberto Jarquín, el sensei. Gilberto a mí me aclaró muchas cosas. Yo me reuní con él, me explicó cosas técnicas de cómo utilizar los recursos que uno tiene, los recursos físicos, qué significa usar dedos, qué significa usar muñeca, para qué voy a usar los brazos. Y eso a mí me ayudó mucho a la hora de tocar y de tener el repertorio de Infibit, por ejemplo. Que Infibit fue así, el grupo con el que tengo 7 años ya, ¿verdad? Y fue como con el que me mantuvo y me ha dado una exposición que igual yo siempre seguí como buscando, ¿verdad? De uno quiere estar en la música, uno quiere vivir en la música, vivir en la música, vivir en la música, eso es, porque de ahí un montón, así como Daniel, bueno, yo vi unos videos de Daniel que estuvo estudiando con Horacio y es como muy tuanis. Fuimos a tocar unos chivos a Grecia y yo conocía a Deder de IO y a mí siempre me pasó eso, o sea, yo veía gente tocar y yo decía, mae, me falta un montón. Todo el mundo toca un montón. Todo el mundo toca un montón y no hay nada más bonito que poder tener la batería ahí a la par. O sea, así como está Horacio, a lo chiquitito, con camisas, aquí tengo los platos y yo creo, ¿verdad? Como siempre ha salido la vara de qué pensaría la persona o el niño de uno, como si nos viera uno en el día de hoy, cómo se vería. Y yo digo, ese más estaría contento. Hay una batería en la sala. Logré tener todos los chunches en la sala. Y no solo eso, un día de estos me volví loco. Puse una alfombra acá, no lo pueden ver, y armé un set de percusión. Y se quedó ahí. Entonces tenía el set de percusión y la batería y, ¿verdad? Entonces, ha sido eso y todo esto que han dicho, o sea, me queda en el corazón, me da un impulso gigante, los quiero, o sea, Horacio, de verdad, mae, es mis respetos. Una vez llegaron y me dijeron, mae, los dos mejores son Horacio y usted, y yo, mae,
Horacio está en otro planeta. No, sea, póngase serio, huevón. Póngase serio. Pero gracias, o sea, de verdad, les agradezco esto, les agradezco el espacio. Y de ahí, no sé. Cuando Muy bien, quieran muy puedo venir otra vez a seguir Crack. haciendo paja. Ok, voy a brincar acá. Lastimosamente se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Estamos empujando un poquito más el tiempo extra ahorita. Entonces nada más y David, ¿nos querés contar rápidamente así los proyectos actuales que tiene Ok. y un mensaje final para todo el mundo y de paso pues también agradecerle a Silvia y a Horacio por estar acompañándonos el día de hoy. Entonces, adelante. Sí. Bueno, también como Isaac estaba diciendo, con la parte electrónica, estoy en una etapa muy entretenida. Le estoy ayudando a Andrés Cordero a grabar un disco. Es el disco solista de Andrés, pero entramos en una negociación diferente. Estamos en coproducción. Entonces yo estoy como productor del disco, una vara nueva. Tiene cosas electrónicas. Estamos haciendo una mezcla con el octapad y el bombo legüero. Traigo shakers, cosas así. Y estoy levantando un proyecto personal de música digital, que ahora me conseguí un mini lab, un controlador MIDI, y estoy explorando el mundo de la música digital, que he tenido influencia hice unos conciertos con este señor, con Dan Freeman, y quiero como revivir una música de ciclo urbano que no se grabó y que me parece que es una música que tiene que salir. Entonces estoy grabando eso, aprendiendo a editar. Estoy como un poco ya metido en ese proceso que bueno, ahí veo un poco las historias de Horacio, que también es una persona que está lo estoy persiguiendo, mae. Ya ahorita lo alcanzo, mae. Ya ahorita lo agarro, ¿verdad? Agarrándole volados, entendiendo eso. Yo creo que eso es ahorita. Y bueno, milagrosamente, les aviso desde acá, milagrosamente, vienen un par de conciertos. Viene un concierto de Infibit. Salió, entonces yo estoy feliz porque significa que hay un poco de trabajo en estas épocas tan difíciles. Viene un concierto de 3 Ensamble que tiramos para esto de Aquí Cultura, creo que es, y los aceptaron. Entonces vamos a estar de nuevo en el Teatro Nacional, un lujazo. La choza. Fechas. No nos han dicho todavía, pero debe ser como en noviembre, finales de noviembre o en diciembre, por ahí. ¿Y van a ser, o sea, presenciales o solo streaming? Va a ser streaming todo, o sea, como se ha estado manejando toda la situación, ¿verdad? Todo pregrabado. Con la situación de los conciertos, mae, quién sabe si el otro año tengamos conciertos. Está rudo, ¿verdad? La gente se ha tenido que tirar de manera virtual. Entonces, por el momento todo tecnológico, por el momento, qué dicha que salen, porque realmente con todas las ganas que uno tiene que tocar, o sea, yo he hecho algunas transmisiones en vivo, me he puesto a tocar solo, que a veces siento que puede ser un poco aburrido para la gente, pero uno como que siente esa cosa de que lo están viendo, entonces en parte es como que lo siguen, que uno sigue ahí teniendo ese factor en vivo. Y el último mensaje, y así como para terminar, de que hay muchas cosas que uno puede decir. Como dijo, un día Andrés me dijo, y es una frase que ya viene cola, esto viene de Herbie Hancock. Dice que si uno cuida la música va a cuidar de uno. Y eso yo lo tengo muy presente, Andrés me lo dijo, y
yo lo he tomado con toda mi energía. O sea, vivan la música con intensidad, cuiden de ella, aprendan, estudien, no le tengan miedo a la lectura, si hay alguna persona que está empezando, no ponerse en la trama de que uno es empírico y esto, hay que aprender a leer la música. Y lo tiro así porque yo he dado clases y las personas no quieren leer y me parece que eso es una primera barrera con la música. Así, entonces, ojalá, si necesitan ayuda, me pueden escribir. Yo con mucho gusto le ayudo en lo que sea. Hablar de música, bueno, ya vieron, sueltititico, me fui. O sea, así que eso yo creo que es en la música y nos toca, o sea, bueno, Horacio, Piedra, Juan, Isaac, que ahí viene, Daniel, nos toca levantar una imagen, una identidad musicalmente. Esa es como la misión que nosotros tenemos y para hacer eso tenemos que tener todas las herramientas posibles y todas las que existen a nuestro alcance. No puede haber un impedimento de lectura, porque todo eso nos ayuda. Por eso a mí me han llamado, por eso a mucha gente lo han llamado, porque tiene la facilidad de leer, de montar la música rápido, de ser efectivo, de proponer ideas. Es que todas esas herramientas se las dan a uno y uno llega a un ensayo con cantautores o con músicos que tienen esas limitaciones y de una vez dicen, madre, este madre puede. Por eso y eso. Así que cuidar de la música y de ahí espero que todos estén muy bien, que tengan mucha salud y listo. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por el tiempito que nos regaló el día de hoy. De nuevo agradecerle por venir a salvar la tanda, ¿verdad? Prácticamente. Muchas gracias. Ya muchas saben. gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Voy a ir leyendo la lista aquí rápidamente. Byron Castillo, Daniel Gómez, Eva, Gabriela Sofeifa, Guillermo Hernández, Horacio París, Isaac Benavides, Jorge Sobrado, José Piedra, José Varela, Nacho Pérez, Nayer Araica y Silvia Vargas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Rápidamente les recordamos, o más bien les vamos a comentar que el próximo lunes vamos a tener a una persona que nos han pedido mucho también. Vamos a tener a Bismar Fernández, timpanista principal de la Sinfónica Nacional, acompañándonos en el conversatorio. Entonces, díganle a todo el mundo y a todos los que quieran acompañarnos, porque es una gran oportunidad de poder preguntarle directamente a una persona que es prácticamente una institución en este país, ¿verdad? Entonces, papá. Casi, sí, el papá de más del 80% de los percusionistas clásicos de este país. Entonces, estamos muy contentos por poder tenerlo a él en este mes. Entonces, cordialmente invitados, y de paso recordarles que este conversatorio va a estar disponible en la página de YouTube Percusión Costa Rica, y que también pueden encontrarnos con el mismo nombre en Facebook e Instagram. De nuevo, de parte de los compañeros de Percusión Costa Rica, Nayer Araica y Jorge Sobrado, y de mi parte, Juan José Rosales Calvo, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y que pasen una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches.